congresista Ilich López, amigo de Nativa Fondo de Acción Popular, luego de su reunión con la presidenta Dina Boluarte. Buenas noches, congresista, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Paola, buenas noches, Nélida, un gusto poder saludarlas y gracias por la oportunidad. Muy bien, estamos acá dispuestos a responder lo que ustedes consideren. Cuéntenos, por favor, cómo ha sido este encuentro y si ha vuelto a tocar el tema de no solo ya se cerró la legislatura, sino de la posibilidad de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, en primer lugar, hemos dejado bien claro que la representación de Acción Popular no puede estar en manos de cualquier persona, sea o no ex autoridad. Me refiero porque el día de hoy ha participado el presidente del Comité Nacional Electoral, que es el único órgano que en la actualidad Acción Popular tiene inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Se están llevando a cabo un nuevo proceso electoral donde seguramente vamos a ya tener dirigentes. Entonces, eso se dejó bien claro. Estuvo participando el presidente del Comité Electoral hoy. Respecto a la pregunta en sí, sobre el adelanto, nosotros hemos dicho bien claro que en diciembre, en el Pleno, habíamos logrado 93 votos que irresponsablemente el señor Guerra García de Fuerza Popular deshizo, ¿no? Con todo el esfuerzo, sobre todo en un Congreso tan fragmentado, donde se había llegado a una decisión bastante importante. Bueno, se retrocedió el tema y considero que la improvisación es la que le hace daño al país. Estamos en otro escenario donde desde Acción Popular planteamos respetar estricta e irrestrictamente la Constitución Política del Perú. Y eso considera que el artículo 134 debe de respetarse, ¿no? Sí, congresista, buenas noches. Nélida le saluda. A ver, sí, la legalidad por sobre todas las cosas, y eso nos queda claro desde el Congreso de la República y el Gobierno. Sin embargo, también habría que escuchar un poco a la población respecto a la legitimidad. Y eso es un tema que sigue siendo un cuello de botella en el Congreso de la República. Hace un instante conversábamos con el doctor Fernando Tuesta y él hacía un balance de la posición que están tomando los congresistas en el Parlamento respecto a esta posibilidad de adelanto de elecciones. El reloj está ya en contra y no se está escuchando a la población. El tema de empatía y de poder escuchar a la población y darle el paso a la consulta. Usted decía hace un instante de que no le podían entregar el gobierno a cualquier persona. Si renunciara la señora Dina Boluarte, estaría asumiendo el cargo constitucionalmente por el presidente del Congreso. O sea, ¿para usted el presidente del Congreso es cualquier persona? No, yo me refiero a que no es posible que cuando haya cualquier tipo de manifestación, tengan o no razón, tenga que haber elecciones. Ese es un atentado contra las instituciones en el país, producto del cual, por ejemplo, se ha dado hace poquitos días la muerte, el asesinato de 7 policías en el Brave. Mientras se debiliten las instituciones, ese tipo de acciones van a seguir dándose en todo el país, el sicariato en el Callao. Entonces, cuando se habla de adelanto de elecciones, uno tiene que hacer un análisis frío al respecto. El que le habla, la lista congresal que he liderado en Junín ha llegado por 70.000 votos a este Congreso, a los que considero yo represento adecuadamente. Es en ese sentido que este no es un problema del Ejecutivo y solamente del Congreso. Este es un problema integral donde en esta mirada holística que le damos, el ciudadano también tiene que asumir su responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del ciudadano en este caso? Básicamente, entrar a un proceso de elección y tomar decisiones adecuadas. Pero, fíjese usted. Pero, congresista, la responsabilidad del ciudadano también conlleva la responsabilidad de un partido político. Y mire, o sea, con solamente hablar de su partido político al cual usted representa, o sea, ¿en qué condiciones está un partido político en la actualidad? Y claro, ahí habría que hacer un mea culpa del ciudadano para decir, mira, ¿a quiénes estás eligiendo y en qué condiciones están cada uno de los partidos? Entonces, creo que eso es de ida y vuelta y el sentido de responsabilidad también es por ambas partes.
Claro que sí, definitivamente. O sea, por eso le digo, acá hay una responsabilidad integral. Hay que dar una mirada holística. Le iba a hacer un ejemplo que creo que se lo hice anteriormente. Hay un estudio de Arellano Marketing que dice que los ciudadanos en el Perú, cuando compran un electrodoméstico, le miran la marca, el tamaño, las dimensiones, las características, el precio, hacen una evaluación hasta familiar para comprarlo y deciden hacer esa compra. Pero al momento de elegir a sus autoridades, se vota de una manera práctica, pragmática. Entonces también hay una responsabilidad compartida de todo el Estado como tal. ¿Y quiénes componen el Estado? Poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los ciudadanos, el empresariado, todos los aspectos, todos los integrantes del Estado tienen parte en esta solución. Y cuando algo no funciona, tiramos las cosas, dejamos de lado y decimos vamos a un adelanto desordenado. ¿Esto a quién le conviene? Como le digo, le conviene a los extremistas, porque en un momento de desorden del Estado se producen este tipo de asesinatos y los terroristas van a hacer que la calle sea pues su usted tema, está por un lado. No, pero una consulta, perdone la interrupción, pero usted está distinguiendo, sí, claro. O sea, desgraciadamente lo que está haciendo es algo que no me parece, digamos, que sume en una sociedad ahorita que está tan convulsa. Los muertos, o sea, jugar con los muertos. Estamos hablando de los muertos, los policías que murieron en el Braen, que son 7, pero estamos hablando también de que han muerto más de 60 personas. Aquí mi colega de Puno, en Puno, durante un solo día, murieron más de 20 personas, incluido un policía que murió calcinado. No es un juego de muertos, señor congresista. Estamos hablando de un país que está esperando muchas respuestas y no está diciendo estos privilegios, estas respuestas en este caso y no en el otro. Y desgraciadamente, parte de la responsabilidad que ha pasado en estas manifestaciones es pedir respuestas a los políticos que buscaban que se adelanten las elecciones al 2024 o al 2023 luego, y eso no ha sucedido. Entonces no es un solo, digamos, yo digo, no es un solo, no juguemos, claro, exacto, no juguemos con eso sino juguemos con lo que está pidiendo la gente en las calles, ¿no? Sí, yo respeto sinceramente su opinión. Yo respeto su opinión, pero yo responsablemente tengo que darle un análisis integral de todo este tema. Definitivamente que condenamos que hayan habido fallecidos en Puno. Definitivamente, acá la Fiscalía ya debe estar avanzando. El Congreso está haciendo su parte desde sus atribuciones, formando esta comisión investigadora. Eso es también lo que le hemos exigido el día de hoy a Dina Boluarte en el Palacio de Gobierno. ¿Dónde están, desde las atribuciones que ellos tienen también, las responsabilidades que se tienen que asumir bajo este tema? Y de ninguna manera, en tal caso yo supongo que es una expresión que usted ha utilizado de una manera de ejemplificar algo, el tema del juego. O sea, de ninguna manera nosotros podemos jugar con ese tema. Lo que quiero decir, y estoy diciendo, planteando con argumentos, es que en un Estado como tal, todos tenemos en mayor o menor medida la responsabilidad. La ciudadanía también tiene la responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ejercerla en un Estado democrático. Y en democracia, ¿cuáles son las situaciones que se dan? Las elecciones, esa conversación con los candidatos antes de elegirlos. Ya le puse el ejemplo. Y este no es un problema, Paola y Nélida, este no es un problema desde ayer, del 7 de diciembre del año pasado. Este es un problema de los últimos 30 años, por lo menos, en el país, donde tenemos acá, desde la tribuna, personajes que dicen un adelanto de elecciones cuando en 20 años, bien sentados en el Congreso, no han podido hacer ni siquiera el 10% de lo que este Congreso ha realizado ya. Por ejemplo, con las leyes a favor de la educación. Segundo, tenemos a los oportunistas que están acostumbrados a gobernar por 1 año y medio sin ganar elecciones. Y esos oportunistas también salen con el mensaje irresponsable de decir un adelanto de elecciones, pero pateando todo, pateando las normas, pateando la Constitución, y salen, es fácil,
ponerse detrás de la pantalla para decir lo políticamente correcto. Pero cuando se trata de poner los puntos sobre las íes, yo sé que suena impopular, como siempre digo lo que menciono, pero es lo correcto. Acá debemos de asumir responsabilidades todos en el marco de la Constitución, porque estamos en un Estado constitucional. Sí, congresista, pero justamente esta responsabilidad tendría que calar a fondo con la actitud de parte del propio Parlamento. O sea, el ciudadano en las calles está gritando un cierre del Congreso, pero está viendo también qué cosas pasan en el Congreso, qué temas se tratan en el Congreso, cuánto gasto se hace en el Congreso, y uno de ellos es el tema de los buffets y de los grandes gastos que hace el Congreso de la República. Entonces, como que no cala, no hay ese sistema de equidad, de igualdad entre la población. O sea, la población no encuentra respuestas. Imagínense, sí. Permítame nada más, la congresista Norma Yarro los ha enfrentado y para decir, vengan, acá los espero, o sea, como que los ha pecheado, y sin embargo el Congreso de la República tiene 3 filas de estas rejas que limitan. Entonces, ¿en qué momento el Congreso los va a escuchar? ¿En qué momento el Congreso los va a escuchar y va a responder lo que usted está señalando en estos momentos? No hubo esa oportunidad de poder dialogar con la población. Mire, a mí me gustaría, definitivamente este tema de los alimentos tiene que ser un tema proporcional respecto a un tema claro de lo que se da, ¿no? Ese reportaje tienen que tomar decisiones, los que tengan que tomar decisiones, que es la administración del Congreso por un lado. Pero fíjese hasta qué punto te frivoliza las acciones del parlamentario. Un parlamentario, como le digo, que en este Congreso, los parlamentarios, con sus bémoles, dice un poema de Verdades Amargas, el corazón con ser tan puro muchas veces se encuentra enmascarado. Hay rasgos de virtud en el malvado y rasgos de maldad en el virtuoso. O sea, definitivamente todos cometen errores acá, pero lo que se intenta hacer es frivolizar las acciones del parlamentario, del Congreso, y si le dieran tanto tiempo también a las leyes que hemos aprobado, o por lo menos de igual manera a las leyes que hemos aprobado, como este tipo de cosas que ciertamente pues hay que corregir, yo creo que estaríamos, como dicen los abogados, en una igualdad de armas como para que la población pueda decir que esto también hace en el Congreso. Sí, o sea, pero congresista, estamos como periodistas y aquí en Nativa hacemos la revisión a las normas y a los proyectos, pero lo que nos topamos en un primer momento son una infinidad de mociones de saludo y infinidad de normas que tengan que ver con actos declarativos que para la población es un saludo a la bandera, pero que no se ven plasmados en la acción. Entonces, ahí habría que también hacer una reflexión de parte del Congreso para decir qué tipo de normas estamos produciendo, estamos planteando como legisladores hacia la población y no solamente hacer actos declarativos. Permítame hacer un acto de defensa respecto al tema de los proyectos declarativos. Claro, hay declarativos como la festividad del pollo a la brasa, que considero yo, a pesar que es un platillo muy delicioso, no merece más que el reconocimiento nacional en todos los restaurantes. Pero hay, por ejemplo, proyectos declarativos que reclaman determinadas obras. Por ejemplo, la ley que declara la vía Evitamiento de Huancayo, o la ley que declara la creación de una universidad en Chincha, que ayer se aprobó. Debe usted saber que en nuestro país muchos de los ciudadanos que esperan encontrar una reivindicación en su distrito, en su provincia, en su región, utilizan esta ley declarativa, por ejemplo, ahora la ley que se hizo en Chincha, para formar sus comités de gestión a distintos actores de la sociedad, organizarse y con una ley empujar ese objetivo. Por eso, que tiene este tipo de normas finalmente... Pero permítame terminar en virtud de lo que usted ha criticado. Sí, la ley declarativa para algunos efectos no sirve, pero para otros efectos definitivamente es muy valiosa. Váyase a un distrito donde necesitan hacer una carretera, con eso van a empezar el trabajo para hacer una carretera y conseguir presupuestos. Entonces, yo considero que hay declarativos y declarativos, pues, ¿no?
Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, muy gentil, y ojalá que en otro momento también podamos continuar y estamos igual a la Podamos espera. hablar de los proyectos de ley. Yo les igual a la agradezco espera de la infinitamente. invitación, muy gentil de yo, de poder visitar su tierra, Junín. Uy, ¿verdad? y Todavía poder tenemos estar por ahí. la visita a Junín pendiente. Queda pendiente la invitación. Tenemos la invitación pendiente, sí, Así es. estamos pendientes, vamos a organizarla para poder ir a los sectores de una manera intempestiva, sin arreglar nada, para conocer la realidad específica de cómo es Junín, cómo está Junín Claro respecto que al sí. tema político. Perfecto, Muchísimas gracias, que Hasta tengan la buenas próxima. noches.